11 de la mañana, 3 minutos, 18 grados 8 tenemos de temperatura y como hacemos habitualmente en todas las cosas, nos gusta hablar de economía, de conocer un poco la situación, perspectivas y demás, y para eso ahora estamos en comunicación telefónica con Alexis Dritzos. Él es economista, a quien le doy la bienvenida. Alexis, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Diego, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Alexis? Muchas gracias por atendernos, gracias por este ratito con nosotros. Hay muchos temas que atraviesan la economía, que atraviesan la situación argentina, la situación actual. Te quiero comenzar preguntando por lo que fue la presentación del presupuesto, o al menos el anuncio que hizo Milei ya hace un par de domingos atrás. ¿Qué balance haces vos o qué lectura haces vos de esa presentación y de lo que puede llegar a venir a futuro? Bueno, desde ya se nota muchísima inconsistencia en el planteo que hace el presidente. Algunas cosas apuntan a números muy optimistas en relación a ciertos valores, por ejemplo, el de la inflación del 18,3% para el año que viene resulta demasiado optimista para la situación que estamos viendo, de que le está costando perforar hasta ahora el 4% mensual. Yo creo que la inconsistencia es que se van arrastrando, está dejando difícil bajar de 3, así que lo veo eso por un lado muy complejo. Por otro lado, el crecimiento de 5% del PBI el año que viene también lo veo muy fantasioso, porque la política económica que estamos presenciando y las perspectivas de lo que el presidente dice que quiere seguir haciendo es una política de mayor ajuste, mucho más restrictiva, y las posibilidades de crecimiento con una economía que se achica son muy bajas. Por lo tanto, tener una idea de crecer 5% el año que viene también me parece poco probable. Y después, bueno, hay una cuestión de esta situación que el presidente plantea como uno de los ejes del debate económico, que tienen que ver con el superávit fiscal. Es un superávit traído de los pelos, porque la gente por ahí no lo sabe, pero cuando vos tenés que pagar, digamos, vos tenés un superávit primario, cuando los gastos corrientes son cubiertos con los ingresos que tiene el gobierno, luego tenés que pagarle intereses de deuda, y una vez que los pagaste, si te quedó un remanente, tenés un superávit financiero. El gobierno ha tenido en algún momento un superávit financiero en algunos meses, dicen que el mes de agosto volvió a lograrlo, lo había perdido en julio. Ahora hay un pequeño truco, que lo dicen personas que por ahí podrían llegar a pensar parecido a Milei, por ejemplo Cavallo, en donde lo que están haciendo es capitalizar los intereses que generan las deudas nuevas que tiene el Tesoro, que equivalen al día de hoy a más o menos en pesos, ¿no? Al equivalente a 90.000 millones de dólares nuevos de deuda que tiene el Tesoro, y los capitalizan para que cuando hacen la próxima colocación ya están adentro los intereses. Entonces no figuran como un pago de intereses. Te genera ese superávit teórico, pero vos incrementás enormemente las deudas. Entonces se transforma en una inconsistencia de deuda fuerte, de mayor endeudamiento, para simular un déficit cero o un superávit financiero. Ahora, también pensando en esto que vos decís, Alexis, yo lo veo y lo llevo como al llano, ¿no? Al día a día del ciudadano común, que puede haber déficit cero, todo lo que puede el gobierno decir o hacer alarde, pero la realidad en la calle es otra, completamente diferente, completamente distinta. Lo mismo, y esto ya sí te lo consulto, con el tema del número de inflación. ¿Cómo hace el gobierno? ¿Cuál es la medición que hace el gobierno para tener una inflación de 4%, para ponerle ahí un número estimativo, cuando vos ves que transporte, obra social, alquileres, todo lo que en el día a día utiliza el ciudadano común y corriente se dispara muchísimo más arriba que ese 4%? Bueno, a ver, vamos por parte. Lo que vos decís es cierto, en el sentido de que quiero recordar a la gente, a los oyentes, que por ahí hay gente muy joven, que las crisis no necesariamente suceden porque hay mucha inflación. Hay crisis sin inflación y hay crisis sin movimiento del tipo de cambio. Quiero recordar que en 2001 había deflación, prácticamente los años esos fueron todos sin inflación, y el dólar estaba 1 a 1 fijo.
Lo que pasa es que la economía, y ahí voy a lo que vos estabas señalando, la economía real no va mirando ciertos indicadores, va mirando la realidad de cada uno en el bolsillo, y hoy lo que tenemos es una población que la mitad de la gente en nuestro país es pobre, y yo creo que se queda corta las estimaciones argentinas, porque le metemos mucha creatividad, yo creo que es mucho más el problema que tenemos. 7 de cada 10 chicos son pobres. Claro. Entonces, y lo que vos decís de la inflación, tiene una parte que es, vos pensás que el índice de inflación es un porcentaje que está compuesto por una canasta de productos y servicios con distinta ponderación. Suponte que, y la canasta, por ejemplo, de un jubilado no es la misma de una persona que es un estudiante, que vive en su, alquila un departamento con amigos, es otra canasta. Tenés más medicamentos, tenés que pagar traslados porque por ahí la persona tiene problemas de movilidad, tiene que pagarle a una persona que lo cuide. Entonces, cuando vos ves un número de inflación que no deja de ser bajo, porque 4% mensual es un montón, parece que lo naturalizamos porque el presidente en su cabeza vio un 17.000% que lo inventó solo, nunca estuvo. Sí. Entonces dice, no, 17.000 contra 4, soy un genio de la economía. El tema es que la gente le suben ciertos elementos clave de su economía que por ahí tienen una ponderación más alta. Entonces, en ese promedio de esa canasta da 4, pero de golpe en tu bolsillo vos estás perdiendo más, porque te suben el alquiler y no lo estás viendo en ese 4%, te sube la prepaga el que la tiene, te sube el transporte de USAC un 40%, y los porcentajes que se te van del sueldo en esas cuestiones cada vez son más altos. Entonces es donde vos ves esa distorsión, es decir, ¿cómo? 4, si yo siento que tengo un agujero 4 veces superior en el bolsillo. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Las canastas de gastos son distintas realmente que las teóricas. Por eso el índice de precio al consumidor es un porcentaje de un número índice de una canasta. Sí, por eso también ahí sumo algo que se viene hablando ya también hace varias semanas y demás, que esta, entre comillas, recuperación del salario que se está dando, sobre todo en el sector privado, obviamente no en el sector público, no se ve reflejado en el consumo porque se va esa recuperación en el aumento del transporte, el aumento de las tarifas, en ese tipo de gastos. Exactamente, bueno, hubo un descalce muy grande entre ingresos y precios, pero ya viene de arrastre, o sea, el salario viene perdiendo muchísimo. Claro. Y lo que vos decís, sí, hay un incremento por ahí temporalmente en un mes determinado, da un promedio de que subiste un puntito más que arriba de la inflación para un segmento, pero volvemos a lo mismo. Estamos tomando un ponderador en donde hay que tener en cuenta cuánta gente trabaja y no está registrada, cuántos son los monotributistas que no pueden incorporar incrementos en sus ingresos, como podría hacerlo algún sector muy puntual de la economía, y además vienen remando contra una pérdida del poder adquisitivo muy grande, y por otro lado este reacomodamiento de precios relativos que termina siendo un poco engañoso, ¿no? Porque sí, aumentó el salario en relación al promedio que hablamos hoy de la inflación, pero de golpe antes gastabas 10% de tu salario en servicios y hoy te gastás 40 y pico por ciento. Entonces, sí, te pueden hablar del 4% de inflación mensual, pero vos ya te descalzó totalmente tu ecuación. Así que es bastante complejo. Lo que está claro es que hay una disparidad muy grande en la evolución de los precios con respecto a los ingresos. Estamos charlando con Alexis Dritsos, él es economista. Alexis, ayer Milei estuvo en Wall Street, bueno, dio la famosa campana ahí en la bolsa y demás, y después los bonos de las empresas argentinas y todo eso cayeron un poco. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podés explicar esta situación de Milei yendo a Wall Street y demás y después esta caída de los números de las empresas argentinas? Digo, ¿hay una explicación para aquel que por ahí no está tan metido en el mundo de la economía? Yo creo que puede tener influencia, siempre mirándolo desde el lado del mercado, y esto es importante aclarar que a veces el mercado va en una dinámica totalmente distinta a la economía real de la persona de a pie. A veces van de la mano, pero otras veces tienen intereses totalmente contrarios unos de otros, y acá les voy a dar un ejemplo. Pero Milei lo que señaló es que hay cepo por bastante tiempo, tiene que converger la inflación al 2%
mensual para que el porcentaje de devaluación que él hace todos los meses del 2% vaya acompasado con esa inflación del 2%, y que recién ahí podría sacarse el cepo, pero eso puede haber dado una señal que a los mercados por ahí no les gusta. A los mercados les encanta enganchar estas etapas, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la gente por ahí, a veces se habla de inversiones, que vengan las inversiones, que saquen el cepo para que vengan las inversiones. Yo quiero explicar qué significa también esto, porque puede haber alguien que quiera hacer una inversión y luego quiere ir retirando sus dividendos, sus ganancias, y quiera sacarlo, y de golpe con un cepo no podés hacerlo. Eso es lógico. Pero los primeros que vienen no son los inversores de riesgo, son los inversores de timba. ¿Y qué sucede? Cuando vos le garantizás tan firmemente con un gobernante que a los gritos le dice a todos que va a sostener un 2% mensual de devaluación, te está dando una estabilidad del valor del dólar y proyectada por bastante tiempo, que si vos a eso, ellos logran bajar un poco la inflación, por ahí no a ese nivel, y se puede generar nuevamente esta idea del carry trade, es la bicicleta financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Te abren el cepo y te dejan entrar y salir cuando querés. No te están esperando para hacer eso. ¿Por qué? Porque vienen acá, te traen los dólares, los pasan a pesos, se meten en tasas y terminan haciendo en 2 o 3 meses un rendimiento que se vuelven a pasar a dólares, no existiendo cepos, se pueden ir cuando quieran. Esto ya pasó con Caputo en el gobierno de Macri. Y eso es una de las cosas que veían que podía pasar. Si levanto el cepo, puedo hacer este negocio. Entonces estaban todos ávidos, sube todo, baja el riesgo, porque vienen con esa idea muchos inversores del exterior, que no son inversores de riesgo, son inversores especulativos. Claro. Entonces cuando te dicen, no, el cepo lo vamos a mantener, y se pincha un poco las expectativas de la fiesta, claro, ya no me de sirve. fin de año. Claro, ya sí. No vamos a poder hacer esa gran fiesta. Entonces ahí te das cuenta que te mirás para otro lado y hay dudas si Petronas pone plata en los proyectos de Vaca Muerta, porque esa es inversión de riesgo. Y entonces esa sí es la que cuesta mucho más traer. Entonces me parece que hay mucho relato, poca gestión, y hay una mirada muy antigua de la economía, porque quienes tenemos unos años más ya hemos visto estos modelos que hoy se venden como nuevos, y son modelos disparatados que han fracasado en la Argentina y que no explican claramente el desarrollo de los países desarrollados del mundo. Alexis, ¿qué pensás vos que puede llegar a pasar con respecto a las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de una, entre comillas, mejor acuerdo con el fondo? Digo, ¿puede influir en algo que gane Trump, que gane Kamala Harris, digo, para la Argentina, y esa pata económica de nuestro país con el fondo? Yo la verdad tengo mis dudas que aún ganando Trump, que no sé si va a ganar, porque creo que es bastante fuerte lo que pudo remontar Harris, ni aún ganando Trump tengo mis serias dudas que le den dinero fresco a Milei. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que olvidarse que el Fondo Monetario, para darle dinero a Macri en la magnitud que le dio, tuvo que romper sus propios protocolos, sus propias normas, y de hecho se está pagando una sobretasa por haber excedido ese nivel de préstamo. Argentina es el que más dinero se lleva del mundo de parte del Fondo Monetario, y eso le costó caro políticamente a las autoridades de ese momento, quedaron muy descolocadas, y la nueva conducción de Georgieva no están dispuestos a pasar por lo mismo, porque de hecho están en un problema importante con la Argentina, está muy colocado el fondo en Argentina, y darle dinero al gobierno no es algo muy lógico. Y por otra parte, yo sí quiero señalar que parte de lo que el gobierno apuesta, y va muy pertinente a tu pregunta, y lo digo siempre que puedo, es una de las tantas inconsistencias que tiene, que es el tema del endeudamiento. Se está endeudando muchísimo el Tesoro y están pidiendo a los gritos que quieren endeudarse más, quieren fondos frescos. Lo que quieren es tener muchos dólares de mayor deuda para sostener este dólar barato, que lo que va a lograr al final del camino es una economía muy cara, con muy pocas posibilidades de desarrollar temas productivos en la Argentina. Vamos a terminar siendo una economía importadora de servicios y de una economía primaria, porque con un dólar barato
claramente no podés competir en el exterior con tu venta de productos y sos invadido por importaciones muy baratas. Y solo se sostiene si entran muchos dólares. Como no hay dólares de generación genuina, están apostando todos los cañones a tener más deuda. Y eso es peligroso, y yo creo que el fondo, después de lo que hizo antes, sabe que no le puede seguir tirando plata, porque las cosas no pintan tan bien. Ya que estamos hablando del fondo, una última, Alexis, obviamente agradeciéndote enormemente este ratito, ¿qué representa para la Argentina y la negociación esta con el fondo, diaria y demás, el corrimiento de Rodrigo Valdés? Yo creo que lo de Rodrigo Valdés es un tema que han evitado tener un interlocutor que generaba ruido en mediático y problemas de piel, llamémosle así, pero no creo que cambie sustancialmente la política. Al fondo es una institución que tiene una forma de ver la economía, la política, y por más que venga otro interlocutor, el fondo está jugadísimo con Argentina. El fondo quedó muy mal parado, y sea él, Valdés, sea quien sea, a Valdés no lo echaron, Valdés lo corrieron un poco para que no sea él la cara visible en el mostrador, pero no deja de estar ahí, y la valoración que hace el fondo de lo que pasa en Argentina no va a cambiar. Yo creo que lo que puede aspirar el gobierno, si las cosas se manejaran un poco mejor, y ¿qué digo con esto? Que lograra ciertos consensos, porque también los prestamistas internacionales, como el fondo de última instancia, buscan que haya un cierto consenso político para poder acordar algo, y acá es un gobierno que lo único que hace es pegar trompadas y ponerse en contra del Congreso cuando el Congreso decide algo que no le gusta. Entonces, eso es una herramienta que le complica. Creo que lo único que podría hoy pensar el gobierno en aspirar a futuro es seguir reclamando la sobretasa que paga Argentina, a ver si en algún momento, algo que ya venía pidiendo Guzmán y se viene pidiendo hace rato, pudieran darle cabida a ese reclamo. No veo que le den fondos frescos, y el horizonte no es muy claro de acá para adelante con la economía en Argentina. Por lo menos la economía real seguro, muy tensionada en ingresos, en el nivel de actividad, y una recesión galopante. Alexis, gracias por este ratito con nosotros, muy claro, ojalá que pronto podamos volver a charlar y a conversar. Gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto. Un Gracias abrazo grande. Charlábamos con Alexis Dritzos, economista. Todas las